Alguien condujo un auto por las calles durante 8 años completos, usando su nombre, su identidad y su dinero, mientras él dormía, trabajaba y vivía sin saber absolutamente nada de nada en ningún momento de todo ese tiempo. Ese martes por la tarde, llegó al buzón una carta de una aseguradora, con su nombre completo perfectamente impreso en el sobre exterior cerrado, sin ninguna señal exterior de lo que contenía, esperándolo silenciosamente adentro. La abrió sin ninguna preocupación real, pensando que era simplemente publicidad comercial no solicitada, de esas que llegan periódicamente a cualquier buzón, sin ninguna importancia real para nadie que las recibe ordinariamente. Pero las primeras 4 palabras impresas en negrita al inicio del texto lo detuvieron completamente en seco, dejándolo inmóvil frente al buzón sin poder procesar absolutamente nada de lo que sus ojos estaban leyendo en ese instante. Felicitaciones por 8 años consecutivos como conductor, sin ninguna reclamación registrada en ningún momento, durante todo ese extenso periodo de tiempo como cliente distinguido y valorado de esa compañía aseguradora reconocida nacionalmente. 8 años de historial de conductor perfecto, documentado puntualmente en los registros oficiales de esa aseguradora, que tenía archivada su póliza completa desde el primer día de vigencia, registrado hace exactamente 8 años precisos. 8 años de pagos mensuales de prima de seguro procesados puntualmente desde su cuenta bancaria personal real cada mes, sin ninguna excepción, sin ningún retraso y sin ninguna irregularidad detectada en ningún momento registrado oficialmente. El problema central era absolutamente devastador en su simplicidad, porque contradecía completamente todo lo que él sabía con certeza absoluta sobre su propia vida real durante esos 8 años supuestamente transcurridos como conductor activo asegurado. Nunca en toda su vida había tenido ningún seguro de auto en ninguna compañía aseguradora conocida, ni había tenido ningún vehículo registrado oficialmente a su nombre en ningún momento de su existencia completa absolutamente. Nunca había manejado ningún auto propio, nunca había pagado ninguna prima de seguro y nunca había tenido ningún contacto de ningún tipo con esa compañía aseguradora, ni con ninguna otra similar en ningún momento jamás. Pensó durante varios segundos largos y confusos que debía ser simplemente un error administrativo menor que se resolvería fácilmente con una llamada telefónica corta al número de atención al cliente, impreso claramente en la carta recibida. Llamó a la aseguradora con la carta completamente abierta frente a él sobre la mesa, esperando escuchar una disculpa rápida seguida de una explicación lógica que resolviera esa confusión aparente en pocos minutos, solamente, sin más complicaciones. La operadora que lo atendió buscó su expediente completo en el sistema central, sin ninguna duda aparente ni ninguna hesitación expresada durante toda esa conversación inicial que cambiaría completamente todo lo que él creía sobre su propia vida conocida. Lo encontró inmediatamente, sin ninguna dificultad técnica, y comenzó a leerle en voz alta un historial de conductor tan detallado y tan perfectamente documentado que lo dejó absolutamente sin ninguna palabra durante un silencio largo e incomprensible. 8 años de pagos mensuales de prima, procesados puntualmente cada mes desde su cuenta bancaria personal real verificada. Cada pago exactamente por el monto correcto establecido en el contrato original de póliza firmado hace 8 años exactos. Un historial de conductor impecable durante 8 años completos, sin ningún accidente registrado, sin ninguna multa de tránsito acumulada y sin ninguna reclamación presentada en ningún momento durante todo ese extenso periodo de tiempo documentado. El vehículo asegurado bajo su nombre era un sedán de color gris oscuro con un número de placa perfectamente registrado en los sistemas de tránsito oficiales de la ciudad donde él vivía y trabajaba diariamente sin saberlo. La operadora le envió la póliza completa con absolutamente todos los documentos disponibles por correo electrónico ese mismo día. Un archivo extenso que incluía fotografías del vehículo asegurado tomadas durante la inspección inicial requerida 8 años antes. Las fotografías mostraban un auto completamente real, en perfectas condiciones, estacionado frente a lo que parecía ser un edificio residencial ordinario, fotografiado durante una inspección rutinaria realizada por un agente de la compañía aseguradora 8 años atrás. Y en la esquina inferior derecha de una de esas fotografías de inspección inicial había algo que ningún investigador esperaría encontrar en ninguna imagen de ese tipo, en ninguna circunstancia ordinaria absolutamente conocida por nadie. En la esquina inferior derecha de esa fotografía de inspección inicial aparecía claramente el reflejo parcial de una figura humana sosteniendo algo frente a su rostro deliberadamente para evitar ser identificada en ninguna imagen disponible. Presentó una denuncia formal detallada ante las autoridades competentes esa misma tarde, entregando todos los documentos recibidos como evidencia principal
de algo que desafiaba completamente cualquier explicación lógica disponible para cualquier investigador experimentado. Los investigadores asignados urgentemente al caso comenzaron rastreando el número de placa del vehículo asegurado en todos los sistemas de tránsito oficiales disponibles, buscando cualquier registro de circulación durante esos 8 años documentados. Encontraron algo que intensificó dramáticamente la investigación. Desde el primer momento, ese vehículo aparecía registrado en cientos de cámaras de tránsito distribuidas por toda la ciudad durante 8 años consecutivos de circulación completamente normal aparente. Cientos de registros de cámaras, cientos de imágenes del vehículo circulando normalmente por calles conocidas. Todo durante 8 años completos en una ciudad donde él vivía y trabajaba diariamente. Sin haber visto nunca ese auto específico jamás, alguien había conducido ese vehículo gris oscuro por las mismas calles que él recorría diariamente durante 8 años completos, posiblemente cruzándose con él en intersecciones conocidas sin que ninguno de los dos lo supiera conscientemente en ningún momento. Los investigadores comenzaron revisando sistemáticamente cada grabación disponible de cámaras de tránsito, buscando imágenes suficientemente claras del conductor para permitir una identificación facial confiable que avanzara la investigación hacia alguna conclusión posible. El conductor aparecía en decenas de grabaciones durante 8 años de circulación registrada, pero siempre con el rostro parcialmente cubierto con una gorra de visera baja y en algunos casos con lentes de sol adicionales estratégicamente colocados. Una disciplina de ocultamiento absolutamente consistente durante 8 años completos que sugería claramente que esa persona sabía perfectamente que estaba siendo grabada por cámaras de tránsito y había desarrollado una metodología deliberada para evitar cualquier identificación posible. Los peritos en análisis de imágenes trabajaron durante semanas completas intentando extraer cualquier detalle identificable de todas las grabaciones disponibles usando tecnología de mejoramiento de imagen de última generación disponible en los laboratorios forenses consultados. Lograron determinar que el conductor era un hombre adulto de complexión media con características físicas generales que coincidían superficialmente con las de él, pero que no permitían ninguna identificación definitiva concluyente con ningún método disponible actualmente. La compañía aseguradora proporcionó voluntariamente todos los registros adicionales disponibles, incluyendo el historial completo de inspecciones anuales del vehículo realizadas durante los 8 años de vigencia de la póliza, sin ninguna excepción registrada. Cada inspección anual había sido realizada puntualmente por un agente diferente de la compañía en diferentes puntos de la ciudad. Y en ninguna de esas inspecciones el agente había reportado ninguna irregularidad ni ninguna situación inusual de ningún tipo. Alguien había mantenido ese vehículo en perfectas condiciones durante 8 años completos para aprobar todas las inspecciones anuales requeridas, pagando todos los costos de mantenimiento adicionales con su propio dinero completamente separado de los pagos de prima mensual. Los investigadores rastrearon el origen de la póliza, buscando cómo había sido contratada originalmente hace 8 años, qué documentos de identidad habían sido presentados y cómo habían sido verificados por la compañía aseguradora en ese momento específico. Descubrieron que la póliza había sido contratada presencialmente en una sucursal específica de la aseguradora ubicada en un barrio que él conocía bien, presentando documentos de identidad originales que los empleados de esa sucursal verificaron siguiendo todos los protocolos establecidos. Las grabaciones de seguridad de esa sucursal del día en que la póliza fue contratada habían sido eliminadas automáticamente por el sistema de rotación de archivos mucho tiempo atrás, siguiendo los protocolos estándar de retención de datos de la compañía, sin ninguna manipulación externa. Sin embargo, un empleado veterano de esa sucursal, que había estado presente el día de la contratación, recordaba vagamente al cliente que había firmado esa póliza 8 años antes porque había algo en su actitud que le había resultado levemente memorable. Describió a una persona completamente tranquila y segura de sí misma que había completado todos los trámites con una eficiencia sorprendente, sin ninguna demora, sin ninguna pregunta innecesaria y sin ningún comportamiento que pudiera considerarse sospechoso en ningún aspecto visible. Una persona que conocía perfectamente todos los procedimientos requeridos para contratar esa póliza, como si hubiera investigado anticipadamente cada paso necesario para completar el proceso, sin generar ninguna sospecha ni llamar la atención de ningún empleado presente ese día. Los investigadores localizaron finalmente el vehículo gris oscuro estacionado en un estacionamiento público de larga estadía ubicado en las afueras de la ciudad después de semanas de búsqueda sistemática usando todos los recursos disponibles sin descanso. El auto estaba estacionado en ese lugar desde hacía exactamente 3 semanas, según los registros del estacionamiento.
como si alguien hubiera sabido anticipadamente que la investigación comenzaría pronto y hubiera decidido abandonar el vehículo en ese momento preciso calculadamente. Los peritos forenses procesaron el exterior e interior del vehículo con absoluta meticulosidad durante varios días completos, buscando cualquier evidencia biológica o física que pudiera identificar a quien lo había conducido durante 8 años consecutivos completos. El interior había sido limpiado con productos químicos especializados que eliminaron completamente cualquier rastro de ADN de cualquier persona que hubiera ocupado ese vehículo en cualquier momento durante los 8 años de uso documentado y registrado oficialmente. Una limpieza tan exhaustiva y tan técnicamente precisa que los peritos confirmaron que solo alguien con conocimientos forenses avanzados habría podido realizarla con esa efectividad completa, sin dejar absolutamente ningún rastro biológico detectable por ningún método disponible. Sin embargo, en el maletero del vehículo encontraron algo que nadie esperaba descubrir y que cambió completamente el enfoque de toda la investigación realizada hasta ese momento exacto, dejando a todos los presentes en silencio absoluto. Una caja de cartón mediana perfectamente sellada con cinta adhesiva especial que tenía su nombre completo escrito a mano en la parte superior con la misma caligrafía ordenada y perturbadora que los investigadores reconocieron inmediatamente de casos anteriores relacionados. Dentro de esa caja sellada había 8 carpetas individuales perfectamente organizadas y etiquetadas cronológicamente una por cada año de uso del vehículo durante los 8 años completos documentados en los registros de la aseguradora verificados previamente. Cada carpeta contenía registros meticulosos y detallados de todos los lugares visitados durante ese año específico, incluyendo fotografías de cada destino, rutas tomadas, tiempos de llegada y salida y observaciones escritas sobre cada lugar visitado durante ese periodo. Registros de lugares que él conocía perfectamente bien porque eran los mismos lugares que él frecuentaba habitualmente durante esos 8 años: su trabajo, su supermercado habitual, su gimnasio, sus restaurantes preferidos y la casa de sus familiares cercanos. Alguien había conducido durante 8 años completos, siguiendo sus movimientos, documentando sus rutinas, registrando sus hábitos y construyendo un archivo extraordinariamente detallado sobre cada aspecto predecible de su vida cotidiana, sin que él lo hubiera notado jamás. La última carpeta, correspondiente al año más reciente, contenía algo adicional que las otras 7 no tenían y que dejó a todos los investigadores completamente sin palabras durante un silencio prolongado, incómodo, absolutamente perturbador para todos. Una carta sellada dirigida específicamente a él, con su nombre completo en el exterior escrita con la misma caligrafía ordenada y tranquila que se repetía consistentemente en todos los materiales encontrados durante toda la investigación realizada hasta ese momento. La abrieron con guantes forenses y la leyeron en voz alta frente a todos los investigadores presentes en ese estacionamiento en ese momento exacto, y lo que decía dejó a todos absolutamente inmóviles durante varios segundos completos de silencio total. Decía: conduje 8 años a tu lado, sin que lo supieras, y lo hice para que supieras que siempre estuve ahí, aunque nunca me vieras en ningún momento de todo ese tiempo transcurrido juntos. Las autoridades escalaron inmediatamente el caso a los niveles más altos disponibles, reconociendo que estaban ante una situación que superaba completamente los parámetros de cualquier investigación convencional conocida por cualquier agencia disponible en ese momento urgente. Durante los meses siguientes, analizaron cada fotografía, cada ruta y cada observación contenida en las 8 carpetas encontradas, buscando cualquier patrón que pudiera conducir a la identificación de quién las había compilado tan meticulosamente durante tanto tiempo. Nunca identificaron a ninguna persona responsable de nada de lo que había ocurrido durante esos 8 años completos de conducción documentada y observación sistemática de su vida cotidiana, sin ningún resultado positivo obtenido por ningún método investigativo disponible. El vehículo fue confiscado como evidencia, las 8 carpetas fueron clasificadas y el caso fue archivado 2 años después, sin ninguna resolución satisfactoria encontrada por ninguna agencia investigativa consultada en ningún momento durante todo ese extenso proceso. ¿Cuántos años lleva alguien conduciéndose silenciosamente a tu lado, documentando cada movimiento que haces sin que hayas notado su presencia ni una sola vez en todo ese tiempo transcurrido completamente invisible a tu lado?